Doctores de Reddit, ¿cuál fue el paciente más dramático o menos dramático que han tenido? Los agricultores son conocidos por ser poco dramáticos. Hace un tiempo tuve un granjero que se subió a un árbol por alguna razón que desconozco y se cayó. La mala suerte quiso que alguien dejase un gancho sucio de los de colgar la carne en la parte inferior del árbol y aterrizó sobre él, clavándoselo en su nalga. Procedió a sacarlo y al terminar lo que estaba haciendo, condujo él mismo a casa y se durmió. La única razón por la que vino al hospital fue porque su esposa se despertó con la cama llena de sangre e insistió en que lo examinaran. Una vez traté a una persona que se autolesionaba en repetidas ocasiones y que se clavó un cuchillo en el cuello. Se arrepintió y lo pegó con cinta adhesiva y se fue en bicicleta al hospital. Aparcó la bicicleta y entró al triaje para registrarse, a través de una sala de espera de abuelas, niños y hombres con dolor de pecho, con un cuchillo de cocina, pegado con cinta adhesiva y sobresaliendo por su cuello. La tomografía computerizada mostró más tarde que la punta del cuchillo estaba a 2 milímetros de la arteria carótida. La parte verdaderamente loca es que saqué el cuchillo en la cama, sin un cirujano cerca. Nunca antes había hecho algo así, y espero no hacerlo nunca más. La regla número 1 en trauma penetrante es dejar el objeto en su lugar, ya que puede ser que esté tamorando la hemorragia. Lo normal sería obtener imágenes, reunir el equipo que se necesitará en caso de hemorragia y luego se retira el objeto. Pero estábamos en un pequeño hospital comunitario, y esta persona en particular tenía un historial bastante amplio, y existía una gran posibilidad de que si lo enviaban a psiquiatría, profundizaran la herida o usaran el cuchillo para lastimar al personal. En ese momento estaban hablando y respirando normalmente, y parecía totalmente posible que la herida fuera superficial. Decidí que si había penetrado en la carótida, solo podría ser un pinchazo y podría mantener la presión sobre ella de manera más segura que dejar una hoja de cuchillo con este paciente en particular. Así que, con la policía flanqueándome y mi pulso latiendo al máximo, lo saqué de un tirón y se lo pasé a ciegas a un técnico detrás de mí. Cada parte de mí se centró en ese cuello. Por suerte, todo salió bien. Creo que todos los médicos hemos visto nuestra parte de pacientes superdramáticos o escuchado los cuentos de otros, así que iré con el paciente menos dramático que he tenido. El paciente se presentó a la sala de emergencias de trauma con una hoja de machete de 18 pulgadas firmemente clavada en la parte superior de su cráneo. Fue llevado al hospital por un amigo, que era el posible agresor o el propietario del machete. Deambuló solo hasta la sala de emergencias. Tenía signos vitales totalmente normales, un leve y constante goteo de sangre de la herida. Decía que no le dolía y parecía que no estaba angustiado. Debido a un accidente masivo, la sala de emergencias estaba increíblemente ocupada ese día, por lo que nos tomó un tiempo conseguirle una cama. Mientras tanto, se sentó tranquilamente en la sala de espera más cercana a la estación de triaje, para que pudiéramos vigilarlo, y miró la televisión, mientras el personal corría como loco. Los teléfonos sonaban sin parar, los pacientes se quejaban del tiempo de espera para ser visto. El hombre del machete simplemente se sentó allí, tranquilamente, exhibiendo su verdadero dominio zen de las heridas y del dolor. Todos estos años después, todavía puedo verlo con ese machete clavado en su cráneo. Tuvo un tratamiento sin complicaciones, y no sufrió ningún impedimento por la lesión. Fue cooperativo y amable con todos sus enfermeros. También nos agradeció profusamente por cuidarlo, probablemente uno de los pocos que lo hizo esa noche. Antes de continuar con nuevas historias, quiero pedirte que te suscribas al canal y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y además, si le das al like y comentas, me ayudas muchísimo. Sin nada más que añadir, seguimos. Mi hijastro se rompió la pierna en un salto mientras esquiaba. Se volvió a poner los esquís y bajó a la montaña. Le dijo a su padre que se había caído bastante fuerte, pero que no sentía mucho dolor. Al día siguiente dijo que su pierna hacía clic cuando caminaba. Efectivamente, se había fracturado ambos huesos por la parte inferior de la pierna. Estaba en mi última semana como estudiante de radiología y un paciente pasó por la sala de emergencias para una serie de radiografías. Afirmó haberse caído por unas escaleras y básicamente tuvimos que hacer una radiografía de ambas piernas de la rodilla para abajo. Nunca he conocido a un adulto que pareciese un bebé tan grande y llorón. Él lloraba y se estremecía ante el más ligero toque. Se negó a quedarse quieto, no enderezó las piernas, se quejó de que la mesa estaba demasiado dura. No había lesiones visibles aparte de unos pocos rasguños y nada obvio en los rayos X. Tras ver las radiografías, el hombre todavía estaba convencido de que nunca volvería a caminar y que se había roto ambas piernas de manera irreparable. La parte más divertida fue que tuvimos un paciente diferente ese mismo día con una queja similar. De hecho, tenía fracturas en ambas piernas y pies, pero se mostró muy tranquilo y colaborador para las radiografías a pesar de sus heridas.
Una señora de unos 60 o 70 años llegó a la sala de emergencias de trauma. Ella estaba siendo perseguida por una vaca, básicamente estaba corriendo por su vida y se cayó por un maldito acantilado de unos cuantos metros de alto. Tenía varias fracturas, pero solo se quejaba de su pierna. E incluso intentó levantarse e irse varias veces diciendo que estaba bien. Al principio pensábamos que tenía un traumatismo craneal y que estaba completamente desorientada, pero resultó que no, que simplemente era así de terca. Estuvo hospitalizada por un tiempo y tuvo una buena recuperación. Me pregunto si la vaca también se cayó por el acantilado. Paramédico alemán aquí. Teníamos una emergencia por un infarto. Entonces nos dirigimos a la dirección de los pacientes y nos saluda un caballero de mediana edad con una historia clínica en una mano y una maleta en la otra. Por supuesto, creímos que era un familiar del paciente que sabía lo que le pasaba, pero no, dijo que era él el paciente. Estaba sufriendo un infarto en ese momento. Sus únicos síntomas fueron un ligero picón en la columna. Estábamos comprensiblemente molestos e incrédulos, sin embargo, en la ambulancia fuimos rápidos hasta el hospital. Este tipo, que estaba hablando con mi compañero mientras yo preparaba los medicamentos, tuvo un ataque cardíaco tan masivo que lo habría matado en 1 hora o menos. Estaba relajado todo el tiempo, bromeando y contando historias hasta que llegamos al hospital. Los infradramáticos son los más interesantes. Era una mujer de unos 75 años, generalmente sana, que acude a la clínica de neurología ambulatoria con una forma de andar rara. Arrastraba los pies más de lo habitual, sentía que se tropezaba al subir escaleras. La familia decía que la tendencia se repetía cada vez más a menudo. El examen neurológico es normal, excepto por su forma de andar a paso lento. Honestamente, parecía que estaba fingiendo un andar extraño. Sospechábamos que estaba fingiendo, pero a veces hay cantidades de líquido por encima del promedio en las áreas que rodean al cerebro que pueden dar este tipo de síntomas. Le hicimos una tomografía computerizada del cerebro. Casi la mitad de su cerebro estaba aplastado hacia el otro lado y lleno de agua. Piensa en un globo de agua dentro del cráneo. Probablemente había estado creciendo durante años. No tenía otros síntomas y solo vino a nuestra clínica ya que sus hijas estaban preocupadas por su memoria. Se recuperó por completo al drenar el líquido. Todavía me pregunto cuántas personas andan por ahí con la mitad del cerebro aplastado sin saberlo. Soy enfermera y recientemente tuvimos un paciente que fue paliativo. Se esperaba que muriera naturalmente. Las funciones de su cuerpo estaban solo en un 10%, no comía ni bebía y ya no orinaba ni defecaba. Simplemente estaba acostado en la cama con los ojos cerrados, respirando. Cuando las personas llegan a este punto, por lo general, la única atención que brindamos es la comodidad. Por lo tanto, no les damos comida ni agua a las personas porque generalmente están inconscientes y lo más probable es que se ahoguen y sufran daños. La hija de este paciente era una abogada importante de los Estados Unidos y cuando vio que no estábamos alimentando a su papá, comenzó a grabar todo lo que le hacíamos y le decíamos y luego llamó a la policía. Recuerdo que un oficial de policía llegó a la unidad, pidió hablar conmigo, que era la enfermera responsable en ese momento, y me preguntó por qué no estaba comiendo. Le expliqué al oficial que tenía órdenes de los médicos de no comer y que el paciente tenía un grave riesgo de ahogarse. El oficial de policía dijo, «Genial, caso cerrado», y se fue. Lamentablemente, la dirección prohibió a la hija entrar a las instalaciones del hospital por interferir con la atención del paciente.